Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el último repaso por mis libros porque, como veis, esta que tenéis aquí es la última de las estanterías que nos queda por ver. Bueno, vamos allá porque hay muchos libros de los que hablar. El primero de todos sería este, es El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Hemingway es un autor que tardé mucho en leer porque no me llamaba demasiado la atención todo lo que me decían acerca de él. Me arrepiento mucho porque todo lo que leí, aunque solamente tenga esta novela, todo lo que he leído de él, que han sido como otras 3 o 4 novelas más, me ha gustado muchísimo. El viejo y el mar es la historia de un anciano pescador cubano que está realmente al final de su vida y se ve embarcado en una batalla, no una batalla, pero en una lucha contra un pez. Es el hombre contra la naturaleza o también el ser humano contra esa última batalla en la que quiere salir vencedor cuando todo le ha salido mal. A continuación tengo las 3 obras que tengo de Hermann Hesse, aunque he leído bastante más porque Hermann Hesse es uno de mis autores favoritos. De Lobo Estepario os he hablado en muchas ocasiones y de los cuentos, de los 9 cuentos de amor también os he hablado. Del que no os he hablado es de Siddhartha, que es una de las obras que más me han gustado de él. Es la historia de Siddhartha y su búsqueda, su camino hacia la verdad. Fue una obra que a mí me resultó impactante cuando la leí, sinceramente, no solo por lo bien escrita que está, sino por el profundo pozo filosófico que tiene y que además leído en una época como es la adolescencia. Me pasó lo mismo con El lobo estepario, me marcaron mucho, es de los autores que más recuerdo que me hayan marcado la vida. El labrador de Masaire y El rayo que no cesa, esta obra es imprescindible, esta especialmente es una obra imprescindible de la literatura española del siglo XX. Miguel Hernández no solamente fue uno de los más grandes autores que ha dado la literatura española, sino que como ser humano, su moral, su camino vital, su trayectoria vital, más que camino, su trayectoria vital, hacen de él una persona profundamente admirable. No solamente como artista, sino como ser humano, era excepcional. Y El rayo que no cesa, para mí, es una de las grandes obras de la literatura en español. La recomiendo muchísimo, bueno, las dos, pero especialmente esta. Continuamos con Patricia Highsmith, creo que no se ve demasiado bien con los brillos, voy a ver si se pueden sostener así. Bueno, estos 3 libros son de la editorial... no me sale el nombre ahora, caramba, Anagrama, he tenido que mirarla. Y ya los he explicado en su momento. Este es un libro de relatos que me gustó muchísimo y estas son 2 novelas, me gustó especialmente esta, pero ya os he hablado de ellas ampliamente, de las 3, en el vídeo que tengo de la editorial Anagrama, que os dejaré por aquí abajo en la caja de descripción para no repetirme y poder continuar y hablar de los libros. Aquí tengo 2 obras que me marcaron muchísimo cuando tenía unos 12 años. Ya veis que el libro lo tuve que forrar con plástico pero está bastante perjudicado de la cantidad de veces que lo leí. Se trata de Rebeldes, de Susan E. Hinton, de S. E. Hinton, y La ley de la calle, de la misma autora. Ambos tienen versión cinematográfica que corre a cargo del director Francis Ford Coppola, uno de mis directores favoritos. Esta novela me gustó mucho, pero esta marcó mis 12-13 años aproximadamente. La recomiendo muchísimo para adolescentes, esta quizás para un poco mayores, pero esta fundamentalmente para adolescentes. Transcurre en los años 50 en un barrio en los suburbios de Chicago. Es una historia de bandas, realmente. Están los Sox, que son los niños bien, los niños de familia de dinero, y están los grises, que son los chavales de barrio obrero, que no tienen trabajo, muchos de ellos huérfanos, viviendo de lo que pueden, y a los que se les llama grises porque utilizan gris, utilizan en el pelo la brillantina y lo llevan siempre como si fuese grasiento o sucio. Es la historia sobre todo de este chico, de Ponyboy Curtis, y de sus 3 hermanos que viven a cargo del mayor, que es este de aquí, Darry.
porque sus padres murieron. Entonces ellos viven en el barrio, el hermano mayor lo ha abandonado todo para trabajar y poder mantener también a los hermanos más pequeños, ha abandonado los estudios, que era un gran estudiante, y trata sobre todo de encarrilar al pequeño porque el mediano también ha dejado los estudios, pero Ponyboy es especialmente inteligente y quiere que llegue a la universidad. Es la vida en el barrio y un incidente gravísimo, terrible, que ocurre en el que se ve envuelto este chico y sus amigos. Tenemos aquí dos obras que considero fundamentales en la historia de la literatura, que son ambas atribuidas a Homero. Digo atribuidas porque sabéis lo mucho que se dice últimamente sobre si existió o no existió esta figura llamada Homero. Está dándole el reflejo y no se ve bien, pero bueno. Esta es la Biblioteca Clásica Gredos. La traducción corre a cargo de José Manuel Pavón, tiene una introducción de Carlos García Gual y a mí me gustó la traducción. Estas traducciones, ya veis, son ambas en verso. No diré que son las mejores, seguro que hay otras mejores, pero a mí estas me han parecido fabulosas. Os voy a poner porque no me acordé de bajarlo para hacer el vídeo, os voy a poner una fotografía del que tengo de Blackie Books, que es en prosa. Además de que es una traducción en prosa, la de Blackie Books, bueno, voy a buscarla y vengo en un momento. Bueno, pues ya estoy aquí. Esta sería la edición de Blackie Books. La edición de Blackie Books no es una traducción del original griego, sino que es una versión de la traducción de Samuel Butler. Aquí mismo os lo dice. Samuel Butler ya hizo una traducción muy libre de la Odisea y esto sería una traducción de Samuel Butler. Luego, aunque lo que nos está contando, los hechos que nos están contando realmente son los mismos, aquí estamos leyendo a Homero y aquí estamos leyendo a Samuel Butler, porque estamos leyendo la traducción de su versión de la Odisea. ¿Qué ocurre? Que yo doy clase a adolescentes para quienes esto es chino mandarín y yo traté de acercarles la Odisea de una manera que fuese para ellos más fácil. Leí esta versión que me pareció maravillosa, pero maravillosa para lo que es, para que se acerquen los adolescentes a ella. Mi experiencia es que se la leyeron todos en esta versión y como les dije que se la había dado en esta versión o que les recomendaba esta porque esta me parecía demasiado para ellos, espero que ninguno vea nunca este vídeo y sepa ya mi truco porque a veces trato de picarlos con cosas así, diciendo que esto es demasiado para ellos, pues mucho más de la mitad de la clase se la han leído en versión, en verso, en esta versión. E incluso tengo 3 o 4 alumnos, bueno, es cierto que son aventajados, que están leyendo la Ilíada. Creo que nunca lo hubiera conseguido si no hubiera sido por la Odisea, porque entrar así a alguien de 16 años es muy difícil. Sé que esto es muy controvertido y que hay profesores que opinan de otra manera y yo lo entiendo y lo respeto. Yo siempre recomendaré los clásicos traducidos directamente de la lengua original, por supuestísimo, pero también entiendo que a nivel divulgativo y para gente muy joven no está mal esta edición, al contrario, está muy bien. Ellos lo leen como una novela, se enamoran de la historia y muchos dan el salto aquí. Yo en otros años que no tenía esta edición llevé unos cuantos textos para leer en clase y eso fue lo único que me leyeron y lo leyeron incluso con pocas ganas. Luego a mí utilizar esta edición me ha dado buen resultado. Esta edición de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo es una verdadera belleza de Edelvives. ¿Cómo se llama? Ilustrada por Benjamin Lacombe, regalo de mi amiga Ana, que me conoce muy bien. Voy a ver si os enseño alguna de las ilustraciones porque es francamente espectacular. Es muy muy bonito este libro. A ver, que se me están cayendo papelitos que tengo aquí metidos.
Bueno, de Nuestra Señora de París ya os he hablado porque es una de estas novelas que yo llevé a la batalla de libros favoritos y allí podéis ver lo que opino de esta novela, que me parece extraordinaria, que tendría que volver a releer porque hace tantos años que leí que no tengo muy claro que la recuerde yo en profundidad. Me compré estos ensayos de Siri, no sabría cómo pronunciar este apellido, Husbet, ¿puede ser? Husbet, no lo sé. Ensayos sobre feminismo, arte y ciencia. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Interesantísimo, interesantísimo. Sinceramente, no me lo acabé de leer, lo estoy leyendo muy poco a poco, pero muy interesante. Una de mis poetas favoritas de siempre es Juana de Ibarburu, que tengo dos poemarios en este volumen, que serían Lenguas de Diamante y Raíz Salvaje. Creo que el más valorado por la crítica es Lenguas de Diamante, pero a mí Raíz Salvaje me encanta. Este libro y tantos otros que os voy a ir enseñando de teatro, que yo ya os he ido enseñando, los compré para los cursos de la universidad y luego también para otros cursos que he ido haciendo yo sobre teatro europeo. Aquí tenemos Henrik Ibsen con Casa de Muñecas y Hedda Gabler. Hedda Gabler yo no lo leí, así que no puedo hablar, aunque me han hablado maravillas, la verdad, y lo tengo pendiente. Pero Casa de Muñecas y su protagonista Nora es de las cosas más espectaculares que yo he leído y es de estas obras que yo recuerdo que dedicamos 2 clases completas a destripar la obra completamente por lo muchísimo que podíamos sacar de ella. Me gustó mucho, me gusta mucho Henrik Ibsen. Tengo también Guasipungo, del que no os voy a hablar porque ya os hablé en el vídeo que tengo sobre mis novelas latinoamericanas favoritas. Y entonces me voy a otro autor de teatro que también me gusta mucho. A mí el teatro del absurdo me encanta. El teatro europeo de los años... Bueno, a partir de los años 50 me resulta muy interesante. Aquí tenemos La cantante calva de Ionesco, que es eso, teatro del absurdo. Hay un momento en el que alguien entra, lo estoy citando de memoria y hace como más de 20 años que lo leí, o sea que perdonadme si cometo alguna imprecisión, pero hay un personaje que sale en escena de la cantante calva y le preguntan ¿dónde está la cantante calva? Que no la he visto en toda la tarde. Y dice, no lo sé, estará peinándose. Que parece una tontería, pero que luego en el contexto... el teatro del absurdo es un teatro muy serio, que no son tonterías, que es una cosa que siempre cuando lo explico en clase tengo que romperme los cuernos literalmente explicando que lo que en principio pueden parecer tonterías, perdón, pueden parecer tonterías, realmente es otra manera de criticar el mundo que los rodea, el mundo a nivel social, a nivel político, a nivel artístico, a muchísimos niveles. A mí con este libro, con El mundo según Garp de John Irving, alguien me va a matar seguro. Todo el mundo que conozco y en cuyo criterio confío muchísimo me ha hablado maravillas de este libro, pues os juro que yo al mundo según Garp no le encontré la gracia. Es cierto que lo leí hace muchos años y quizás si ahora lo releo mi opinión cambie, pero en principio yo no guardo un gran recuerdo de esta novela que sin embargo gusta a muchísima gente. Siempre hemos vivido en el castillo es una de las mejores novelas que yo he leído, al margen de que pueda ser, yo no diría terror, bueno, terror de lo cotidiano, ¿no? Dicen que es Shirley Jackson. Es una novela maravillosa por la narradora que utiliza, que es una chica que en principio parece que tiene algún tipo de problema. Yo he leído en alguna parte que puede ser Asperger o estar dentro del espectro TEA, ¿no? Del espectro autista, y cómo nos va contando la historia, una historia terriblemente claustrofóbica que comienza con algo terrible que ha ocurrido y que no sabemos lo que es ni cómo ha ocurrido, pero que ha condicionado la vida de la protagonista, de su hermana y de su anciano tío inválido. El pueblo entero está un poco en contra de ellas y ellas tratan de salir lo menos, bueno, su tío no puede porque es inválido, pero ellas dos tratan de salir lo menos posible. De hecho, su hermana, aunque no se dice claramente, parece que tiene agorafobia y nuestra protagonista es la que sale una vez por semana a hacer los recados. Y todo transcurre dentro de la normalidad de
que todo es muy anormal, ¿verdad? Pero dentro de una normalidad, hasta que un primo de ellas llega a casa, parece interesarse por la hermana mayor, la que yo creo que tiene agorafobia o algo similar, y entonces la pequeña empieza a tener una serie de reacciones en relación con este personaje nuevo que llega a romper su normalidad. Este libro tiene apenas tiene 118 páginas, Los hermosos años del castigo de Fleur Géry, creo que se pronuncia así su nombre. Es la historia de una joven que va a un internado y en el internado, aparte de la propia vida del internado, lo que descubre allí es su interés por una compañera, su interés erótico por una compañera. Hay fragmentos absolutamente maravillosos, como por ejemplo este que tengo subrayado, que dice: yo aún no había aprendido el arte de mediar, aún pensaba que para obtener algo había que ir derecho al objetivo, cuando solo las distracciones, las vaguedades, la distancia nos acercan al blanco, porque el blanco es el que nos alcanza. O sea, son, no sé, pensamientos, reflexiones que la autora va metiendo, la tengo toda subrayada. Es una obra que me gustó muchísimo, no hace tanto que la leí, habrá un par de años. Bueno, aquí tenemos a Henry James, Retrato de una dama. No me había gustado demasiado la traducción esta, sinceramente. La novela yo creo que por eso no me había gustado. Luego mi madre la leyó en otra edición. Mi madre es una enamorada de la literatura del siglo XIX. Y ella había leído Retrato de una dama, le había parecido una novela bellísima y me dijo: tienes que leerla. Pero bueno, realmente ya nunca lo volví a intentar. Y ahora, si tengo que deciros de qué va, no lo recuerdo. Amor se escribe sin H, de Jardiel Poncela, de Enrique Jardiel Poncela. Es una de las novelas más descacharrantes que he leído en mi vida. Trata de hacer una parodia de las novelas románticas al uso y lo consigue. Yo lo había conocido, este autor, sobre todo con obras de teatro, también muy divertidas todas, pero esta historia me había gustado mucho. Creo recordar que era una dama de la alta sociedad y un joven no tan importante como ella se enamora. Lo leí, a ver, con 18 o 19 años, con 19 tendría, en el primer año de carrera, y ya no lo recuerdo mucho, pero sé que me había reído muchísimo con esta novela. A mí me gusta mucho Jardiel Poncela. El Rubaiyat de Omar Khayyam es una de mis obras poéticas favoritas. Lo leí no hace demasiados años, hace unos 10 o 15 años que descubrí esta obra y suelo releerla bastante. El poeta es persa, es una obra clásica de la literatura musulmana y está a medio camino entre la temática de amor y la temática filosófica. Tengo aquí uno de los poemas traducidos, es una edición bilingüe. Yo no sé árabe, pero siempre que puedo me compro las ediciones bilingües, sinceramente. No sé muy bien por qué, porque no sé el árabe. Mi poema favorito es el marcado como el número 28, que dice así: quien posee un pobre pan y lozanía, quien puede posar en un nido su vida, quien de nadie es el siervo ni es el amo, ese hombre disfruta fortuna y alegría. Me gusta muchísimo. Ya en el vídeo anterior os hablé de una novela, Cal y Lena, de Maud Davidot, que me había gustado mucho, y os decía que las novelas, aunque no sean extraordinarias, cuando tratan el tema de la música me suelen interesarme. Esto es lo que me ocurre con Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Reid, y luego os hablo un poco de la autora. Esta novela no es una gran novela, no lo es, lo siento, pero no lo es. Está escrita, es muy divertida, es muy, bueno, mirad yo aquí pegando mis florecitas y mis cosas, ¿no? Es muy entretenida, muy divertida, engancha mucho y es la típica novela pues que yo me voy en el verano con mis niños a la playa y no me voy a llevar a un Tolstoy, entonces me llevo una cosa así. Y me gustó muchísimo, pero teniendo en cuenta que no es una gran novela, no lo es, pero está bien escrita, es muy correcta. Es la historia de un grupo musical, de una chica que es Daisy Jones y el grupo musical que son The Six y cómo se forma ese grupo musical.
La autora, Taylor Jenkins Reid, escribe novelas muy ligeras, por ejemplo, Los 7 maridos de Evelyn Hugo, y luego algunas novelas de temática romántica, como una que no recuerdo el título, que es de una chica que toma una decisión y entonces tú vas viendo la historia de su vida por el camino que tomó, lo que ocurre y lo que hubiera ocurrido por el camino que al final no tomó. No es una gran autora, pero es una autora, como yo digo, de entretenimiento y punto, pero es de estas autoras que a mí me gustan, que me entretienen, y cuando busco una lectura muy ligera, suelo leer algo de ella. Pero ya os digo, porque buscas un entretenimiento inmediato y tampoco nada más allá de eso. Antología poética de Juan Ramón Jiménez, uno de los grandes poetas de la literatura española, padre de tantísimas cosas, poeta imposible de encasillar en ningún tipo de corriente literaria, porque realmente era una persona que iba por libre, aunque recibía influencias de movimientos y él mismo fue padre de otros tantos, era una figura que caminaba por libre en el mundo de la poesía. Lo recomiendo mucho, creador de una vanguardia llamada poesía pura, que si tenemos que resumir hasta el absurdo, porque no tengo tiempo para explicarlo en profundidad, la poesía pura consiste en la búsqueda de la palabra exacta para las cosas, eliminar los textos de adjetivos superfluos y buscar la palabra exacta, digamos. Aquí nos encontramos con el Ulises de James Joyce. Yo creo que no es la primera vez que os digo que tengo un trauma yo con esta novela, pero quién sabe si algún día vuelva a intentar leerla. Este librito es una absoluta maravilla. Mirad. Es el Conde Lucanor, antiquísimo, y comprado en una librería de viejo. El Conde Lucanor y Patronio, que no lo había contado porque asumo que todo el mundo lo sabe y no tiene por qué saberlo. El Conde Lucanor y Patronio es la historia, es un conjunto de cuentos que tienen una historia marco. La historia marco es la de un joven conde que tiene dudas acerca de una serie de cuestiones y le pregunta a su ayo Patronio, que es su maestro, ¿no? Que es un hombre anciano y sabio. Y Patronio, en vez de darle la respuesta a la pregunta directamente o a su duda, lo que hace es contarle un cuento relativo a o que tenga que ver con ese problema que le plantea el joven conde. Estos cuentos no eran del infante don Juan Manuel, sino que pertenecían a la tradición y eran muy antiguos. Es decir, es una colección de cuentos similar a la de las 1001 noches, que también tiene una historia marco, Sherezade contándole a su marido esos cuentos para que no la mate al amanecer, y todos esos cuentos que son mucho más antiguos que la historia marco, que es la de Sherezade, ¿no? Aquí llega Kafka, tengo los cuentos completos, que no son tan completos, sé que me faltan cuentos. Aquí está la metamorfosis y otros relatos, sé que me faltan cuentos porque creo recordar que algunos de los que aparecen aquí, luego aquí no están. Y El castillo, que es una obra que me costó sangre, sudor y lágrimas leer, porque es una de estas obras que necesitas pues tu preparación intelectual y también tu preparación psicológica, porque es una obra compleja que exige muchísimo del lector. A mí Kafka me gusta muchísimo. Aquí tengo una de mis peores lecturas del año pasado, Otras maneras de usar la boca, de Rupi Kaur, que está ocupando un sitio que la voy a dejar aquí arriba, a ver si me acuerdo. Yo creo que la voy a vender, este libro. Hielo, de Anna Kavan, que ya os hablé de esta novela, una de mis mejores lecturas del año pasado. Y ahora llega Yasunari Kawabata, que os voy a poner pues todos los que tengo de él, porque muchos de ellos también están por aquí abajo. Tenemos Kyoto, que es la historia de una joven que ha sido adoptada y ella siempre ha creído que su madre era una geisha, pero nunca ha buscado a sus progenitores, digamos, siempre se ha sentido muy feliz con los padres que la habían adoptado, pero entonces ocurre algo y todo cambia y empieza a buscar sus orígenes. Está La pandilla de Asakusa. Asakusa es un barrio tipo Montmartre, un barrio bohemio, y es la historia de una pandilla en ese barrio bohemio. Esta novela ha sido comparada con, salvando las distancias, con dublineses, y también ha sido comparada con Berlín Alexanderplatz.
También nos encontramos con los cuentos de la bailarina de Izu, que son una delicia, cómo están narrados, maravillosos. Y aquí abajo tenemos dos más de Kawabata, que serían La casa de las bellas durmientes y Lo bello y lo triste, que ya no os voy a hablar más de estas dos obras porque las he nombrado muchísimas veces en el canal y os las he explicado a fondo ya. De La conjura de los necios ya os había hablado en varias ocasiones, o sea que vamos a continuar. Mirad qué pocos libros tengo de Stephen King. Tengo El misterio de Salem Slot, que como la propia portada feísima muestra, va de vampiros, y Carrie, que es la historia de una joven que tiene telequinesia. A mí, Carrie, así conocí yo a Stephen King, leyendo Carrie, y me parece maravillosa. También me gustó El misterio de Salem Slot, está muy bien, ¿eh? Pero es que Carrie me parece maravillosa. Carrie tiene dos versiones cinematográficas que yo conozca. Una protagonizada por Chloe Moetz, puede llamarse La chica, que es la más nueva, que no recomiendo en absoluto, y otra y dale con lo de publicada. Otra protagonizada por... no me acuerdo cómo se llama la actriz. Bueno, os voy a poner la que yo os recomiendo, después de leer la novela, la versión cinematográfica que yo os recomiendo, que yo creo que es de los años 70. Y es maravillosa, no me acuerdo ahora cómo se llama la actriz, que es fantástica. Ya sabéis que soy una loca del mundo de los trovadores. Ya os enseñé en otra parte de la estantería otro libro que tengo. Es una novela histórica, Reina de los trovadores, Leonor de Aquitania. La figura de Leonor de Aquitania siempre me ha gustado muchísimo. La novela no es ninguna maravilla, es una novela histórica escrita con corrección. Sabéis que a mí no me gustan las novelas históricas, pero la verdad las que tratan el tema de los trovadores sí, porque ese tema me encanta. Otro de los grandes libros de relatos que leí en mi vida, del serbio Danilo Kish, Enciclopedia de los Muertos. Fabuloso libro de cuentos, o sea, fabuloso. Bueno, ahora nos acercamos ya a una de mis grandes obsesiones, que es Milan Kundera. De Milan Kundera tengo La identidad, La ignorancia maravillosa, Mi vida en otra parte, que también me gustó mucho, La insoportable levedad del ser, obra que marcó sin lugar a dudas iba a decir mi adolescencia, pero realmente mis 20 y pocos años. La broma, maravillosa también, y luego dos ensayos sobre literatura muy interesantes, El arte de la novela y Los testimonios traicionados. Sigue siendo uno de mis autores favoritos y tengo muy presente que quiero releer La insoportable levedad del ser. De Carmen Laforet ya os he hablado mucho. Luis Landero, Los juegos de la edad tardía, en su momento me había gustado bastante esta novela. Es la historia de un funcionario triste y gris que conoce a una mujer y se enamora de ella. Ahora mismo sé que me gustó en su momento, pero ahora mismo no sabría explicar mucho más de su argumento, sinceramente. Y luego intenté leer otras cosas de Luis Landero y he sido incapaz, no me ha gustado nada, nada aparte de esto. Los artículos periodísticos de Mariano José de Larra, uno de los grandes románticos españoles, nada que decir, críticas a la sociedad, a la cultura de la época, grandísimo autor, Larra, muy muy grande. Di con El diablo y otros relatos extraordinarios de Sheridan Le Fanu que aún no he leído. No sé de qué va, pero seguro que me van a gustar. Le Fanu, sabéis que es el autor de Carmila. Stanislav Lem es uno de mis autores favoritos de ciencia ficción. Me resulta siempre muy complejo leerlo, pero es muy satisfactorio, la verdad, el esfuerzo que haces por leerlo. En Congreso de Futurología, un hombre que ha sido hibernado durante muchísimo tiempo es despertado en el año 2039 y se encuentra, bueno, pues con la Tierra en un estado determinado y tiene que enfrentarse a esa nueva manera en la que los humanos están viviendo. Está muy bien, pero no como este. O sea, esto es maravilloso. Y luego Golem también del propio autor y la investigación. Es que he leído muchas cosas de Stanislav Lem y además Impedimenta creo que ha sacado o su biografía o su autobiografía o algo así, que le tengo el ojo echado también. La voz del amo es extraordinaria porque toda la novela consiste en tratar de descifrar un mensaje extraterrestre que ha llegado a la Tierra y que no hay manera
manera de encontrar la forma de descifrar entonces ese mensaje. Entonces, lo que nos habla es de la incapacidad de la comunicación entre especies en puntos evolutivos tan completamente diferentes. Bueno, aparte de otros muchos temas que trata. Es una maravilla. A mí me costó muchísimo leerlo. Siempre digo que hizo falta de un informático y un matemático asesorándome en determinadas dudas que me iban surgiendo, pero de verdad que es una obra maravillosa. Bueno, Marcelo Lillo, del que ya os he hablado mucho y que no le voy a dedicar más tiempo. Ganarás la luz, de León Felipe, uno de los grandes poetas españoles de posguerra, pero esto no es poesía, son prosas breves poéticas. No me había gustado demasiado, aunque León Felipe me gusta mucho. La ciudad, de Mario Lebrero, también os he hablado de ella. La era del vacío, de Gilles Lipovetsky, una obra filosófica que trataba de explicar esa era del vacío de los años 90 y principios de los 2000, por lo menos de los años 90, que me resultó bastante superficial, incluso a mí. Ya lo hablé en otra... Cuando grabé el vídeo sobre anagrama ya lo dije, que si a mí, que no soy filósofa, me pareció una obra superficial, imaginaos lo que le puede parecer esto a un filósofo. El río del olvido, de Julio Llamazares, del que me hablaron maravillas pero que no he leído. Dos obras de Jack London que leí en su momento, me parecieron maravillosas. Jack London es de los primeros autores llamados clásicos contemporáneos que yo leí. Colmillo Blanco, que tiene también película, y Nuevos cuentos de los mares del sur, porque había leído los cuentos de los mares del sur en la biblioteca. Me gustó muchísimo. Bueno, ahora vienen pues Los pasos, de Lope de Rueda. Los pasos son obras de teatro muy breves. Y tenemos a todo Lope de Vega. Peribáñez, no es el mismo, Lope de Rueda que Lope de Vega. Peribáñez y el comendador de Ocaña, El perro del hortelano, El mejor alcalde del rey, Fuente Ovejuna, El caballero de Olmedo, La dama boba. Es decir, y me he leído más que estos, vamos, que sí, que me he leído a Lope de Vega y que me gusta muchísimo el teatro de Lope de Vega. La poesía completa de Antonio Machado, que lo mismo, tampoco es tan completa, están las obras principales de todos sus poemarios. A mí me gusta mucho Antonio Machado, es un poeta perteneciente a la generación del 98, el gran poeta para mí de la generación del 98. Esta novela de Ray Loriga no la leí, Tokio ya no nos quiere, pero a ver si este verano la leo. El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, maravillosísima novela, extraordinaria, fabulosa donde las haya, la historia de un pueblo. Todo empieza con dos mudos que son muy amigos y uno de ellos, bueno, pues enferma, y alrededor de los mudos y de los bares, las cafeterías en las que paran, y vamos conociendo a todo el pueblo con esa manera que tiene de narrar tan maravillosa Carson McCullers. Pedro Mairal, El año del desierto, ya os hablé también de esta novela en otro vídeo. Y aquí tendríamos la primera parte de La montaña mágica, de Thomas Mann, obra extraordinaria, pero voy a bajar un poco hacia abajo porque se nos ha quedado, ya nos hemos acabado esta estantería. Bueno, podemos empezar por esta pequeña colección de Alianza 100, que tengo varios títulos: La dama de Urtubi, Ernestina o El nacimiento del amor, Los crímenes de la calle Morgue, Los artificios de Borges, La infancia de un jefe de Sartre, El hechizado y San Juan de Dios de Ayala. La montaña mágica, ya os he hablado de esta obra en varios vídeos, así que no voy a detenerme más. Los Buddenbrook, novela extraordinaria sobre el ascenso y caída de una familia. Me parece una obra maestra, la leí hace 10 años por primera vez y hace otros 5 la volví a releer y sigo pensando lo mismo, maravillosa. Berta Isla, Cuando fui mortal y Corazón tan blanco, y no he leído ninguno. Empecé a leer este y no sé qué pasó, no me debía de estar gustando demasiado. No he leído nada, no he terminado de leer nada de Javier Marías. Es un buen escritor, eso dice todo el mundo, y seguiré intentándolo, no sé, ¿qué me recomendáis? La inteligencia fracasada, de José Antonio Marina, teoría y práctica de la estupidez, me resultó muy interesante y os lo recomiendo muchísimo, la verdad.
Ahora viene una serie de libros de relatos y de novelas de Juan Carlos Márquez, que fue profesor mío en Escuela de Escritores. Y es un maravilloso escritor y un maravilloso profesor también. Tangram es una novela que se puede leer como si fuesen, en principio parecen como si fuesen capítulos aparte y luego los vas como el Tangram, ¿no? Que dependiendo de cómo los coloques, en qué posición los vayas leyendo, la historia va cambiando. Resort, cuentos, está muy bien. Norteamérica Profunda, cuentos, también me gustó mucho. Este había ganado un premio, certamen de relatos Rafael González Castel. Y este no sé si había ganado otro también. Oficios, está muy bien. Y Llenad la tierra, quizás el que más me haya gustado de él. De Juan Marsé tengo Si te dicen que caí, que fue una desilusión enorme, enorme. Me decían que era una obra maravillosa, me pareció, y es una percepción mía subjetiva, bastante pretenciosa, y no me gustó nada, sinceramente no me gustó nada este libro. Desde aquí hasta aquí son obras de Carmen Martín Gaite, que es otra de mis obsesiones. Caperucita en Manhattan es una obra que funciona muy bien en los institutos. Es una revisión moderna en Manhattan de Caperucita, donde la abuelita es una antigua cantante de cabaret y el lobo es el señor Wolf, que es el dueño de la mayor pastelería que hay en Manhattan. A mí me encanta este libro. Ya os hablé, creo, de Nubosidad Variable. Os hablé también, creo, de Lo raro es vivir. Creo que son las dos obras más intimistas de la autora, fueron escritas en los años 90. Esta es una novela epistolar, dos amigas que llevan como 30 años sin verse y que se enfadaron por, bueno, si queréis saber por qué se enfadaron, leéis la novela. De repente vuelven a entrar otra vez en contacto y a contarse toda su vida a través de cartas. Es maravilloso, de verdad. O sea, las protagonistas son Sofía Montalvo y Mariana León, y una amiga mía tiene la teoría de que todas las mujeres somos o Sofía Montalvo o Mariana León, es decir, que nos identificamos con una o con la otra. Lo raro es vivir está escrito en primera persona, es la historia de Águeda Soler, una mujer que hace mucho que no se habla con su madre porque está enfadado con ella, y recibe la noticia de que su madre ha muerto. Y no solo eso, sino que su abuelo, que está en un hospital, en un geriátrico, si recibe la noticia de que su hija ha muerto, pues para él va a ser un golpe terrible. Entonces, el médico de su abuelo le pide a ella que, como se parece tanto a su madre, porque no se hace pasar por ella y va a visitarlo una vez por semana. Entonces así comienza la historia, recuperando parte de la memoria de su madre a través de lo que su abuelo cuenta, pero también ella está en un momento de su vida que es muy complejo, muy complejo, y a nivel laboral, a nivel personal, a nivel amoroso, y entonces es la búsqueda y el encuentro de sí misma. La Reina de las Nieves es una recreación, pues un retelling, digamos, del famoso cuento de Hans Christian Andersen, de un hombre que es incapaz de ver la realidad como al niño del cuento que se le mete el cristalito en el ojo, ¿no? Y también aparece también aquí hay una Reina de las Nieves que se lo lleva muy lejos. Estas dos son las novelas más icónicas de ella, Entre visillos y Ritmo lento, porque fueron escritas durante los años 50-60 aproximadamente, y por lo tanto son las que más se podrían, digamos, meter dentro de ese marbete que es el de literatura de medio siglo, literatura de los años 50. No voy a hablar demasiado de ellas porque tengo pensado grabar un vídeo sobre esta autora, y entonces voy a ir hablando de todas estas obras poco a poco. Para mí esta es la obra más especial de la autora, con diferencia. Es una obra muy rara de la que os voy a hablar en otro vídeo. No sé si este vídeo va a ser el primero que se grabe. El vídeo en el que celebro los 3000 suscriptores, y lo celebro con un vídeo que son mis 10 novelas favoritas de la literatura española. Esta es una de ellas, y como voy a hablar en profundidad allí, pues ya aquí no os digo nada. Y luego todo esto ya son ensayos de Carmen Martín Gaite. Desde la ventana, Pido la palabra, El cuento de nunca acabar, La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas. Bueno, tenemos aquí a Gustavo Martín Garzo, La soñadora. Sé que lo leí hace tiempo, pero no es una obra que me haya dejado demasiado, en fin, sin pena ni gloria, no la recomiendo. Tiempo de silencio es una historia
truculenta, dura, experimental, la manera que tiene de narrarla el autor, Luis Martín Santos, y yo creo que también merecería un vídeo aparte, la verdad. Es la historia de un médico y su búsqueda de sentido a todo y de no encontrarlo en ningún momento. Es una obra bastante compleja en la que se critica la España del momento, sobre todo a nivel científico, porque el autor era un psiquiatra y era director ya de un hospital psiquiátrico, creo recordar, pero murió muy jovencísimo, con 40 o 42 años, en un accidente de coche. Y hay una crítica a la sociedad española en general, pero sobre todo a lo referente al mundo de la ciencia. Los relatos de Mastretas, Mujeres de ojos grandes, me parecieron fabulosos. Me gusta cómo escribe esta autora, aunque he leído esto y algo más. He leído muy poquito de ella, la verdad, pero me gusta. Bueno, aquí ya me veis preparada para mi lectura de mayo, que sería Olvidado Rey Gudú. Empecé leyéndome este libro de Ana María Matute, publicado por Blackie Books, que no puede ser más maravilloso este libro. O sea, esto es una absoluta maravilla, de verdad, entremezclando la vida de ella y su obra para ver hasta qué punto su vida influyó en su obra. Aquí tendríamos la trilogía medieval o la trilogía fantástica de Ana María Matute, formada por dos novelas cortas como son Aram-Manot, ya veis que es muy corta, La Torre Vigía, que es muy corta también. Esta es una maravilla, es una novela de caballerías. Y Aram-Manot también es una historia de magia, de dos chicos que huyen porque quieren estar juntos y bueno, la lucha del bien y del mal. Y luego la gran obra de ella, que es esta, que ya no es tan breve, casi son 1000 páginas. Mirad, ya la tengo separada para hacer la lectura conjunta. Y bueno, de esta trilogía, o sea, esta es la que vamos a leer en lectura conjunta, pero yo me he leído este libro y me he leído también estas dos para hacer un vídeo que se titule Fantástica Matute, y así hablo de toda la literatura fantástica, bueno, no de toda, porque ella también tiene conatos de fantasía en otras obras un poco más realistas, pero bueno, digamos, de la obra fantástica principal de ella, digamos. Bueno, aquí tenemos dos obras de Daphne du Maurier, Rebeca, que ya todo el mundo sabe de qué va Rebeca, y La prima Rachel, que todavía no lo he leído, o sea que cuando lo lea os hablaré de él. Aquí tengo Tara, un libro de poemas de la andaluza Elena Medel, una poeta que me dejó impresionada porque era una niña cuando publicó este libro de poemas, fabulosísimo, que recomiendo mucho. Ahora Elena está escribiendo también narrativa, creo que se llama Las Maravillas, la novela que salió. Os pondré una imagen por ahí. Tiene unas críticas fantásticas esa novela, pero la verdad yo no la he leído. Yo solo conozco a Elena como poeta, con Tara y con su primer poemario que se titulaba Mi primer bikini, que era mucho más joven aún que cuando publicó esto, y es que es una poeta inmensa. Y por último ya tengo Nosotros los Rivero, de Dolores Medio. Esta autora es asturiana, como yo. La novela transcurre en Oviedo y es la historia de una familia y cómo se va desarrollando la vida de todos ellos. Tienen una tienda y viven bastante bien. Y bueno, pues vamos viendo un poco la vida de la familia y un poco la vida de lo que es Oviedo. Había una edición antes de que sacaran esta, que la sacaron hace 2, 3, 4 navidades, creo recordar, que es el texto íntegro sin los recortes que le había hecho la censura. Ganó Dolores Medio con ella el premio Nadal. El premio Nadal es un premio importante que ganaron otros autores, como por ejemplo también Carmen Laforet. Y a mí me había gustado muchísimo esta novela, sin ser la gran novela del siglo XX. Me parece una novela muy interesante y está entre mis novelas favoritas de autores asturianos. Sabéis que os dije que en septiembre, el Día de Asturias, pues subiré un vídeo hablando de mis autores favoritos de la literatura asturiana. De mis favoritos, no digo que sean los mejores, porque a veces sabéis que nos gustan cosas que no son tan buenas y cosas excepcionales igual no nos gustan. Bueno, eso sería todo. Con esto acabamos ya el repaso por mis libros. Quedaría solamente un vídeo en el que os voy a enseñar libros que tengo en casa sin leer, para pediros un poco de ayuda, porque quiero leer algunos de ellos este verano. Muchos de ellos no sé ni de qué van, si son buenos, malos o regulares. Así que grabaré un vídeo para pediros ahí sí ayuda, porque este verano no quería comprar ningún libro para el verano. Ya sé que la gente que me conoce ahora mismo, si me escucha,
escucha esto se está riendo, pero de verdad es que tengo muchos libros por leer en casa y quería empezar un poco un reto de estanterías a cero, pero ya veis todo lo que queda por aquí también sin leer. Bueno, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del panorama, digamos, de los libros que os he ido mostrando, que os haya servido para apuntar muchos títulos y que esos títulos, si los leéis, os gusten mucho. Lo dicho, 1.000.000 de gracias por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí, que estos vídeos son larguísimos. Un abrazo a todos y chao, hasta la próxima.